vas a empezar tú con un caso de humanoide que ocurrió a principios de septiembre de 2013 en la localidad de Beeville, Texas. Pues sí. Y bueno, trata sobre una mujer que a eso de las 9:30 pues estaría en su casa viendo la tele o bueno, yo que sé, lo que fuera. Y bueno, pues oyó un ruido extraño, como una especie de un siseo de una serpiente que provenía del jardín. Miró por la ventana, había buena luz, estaba todo bien iluminado, pues no veía nada. Así que dice, bueno, sigo oyendo esto, vamos a salir y a ver qué hay. Y al salir, pues no vio nada, pero cuando miró hacia arriba, vio un objeto en forma de disco, vamos, el típico ovni. Y calculó que más o menos debía medir aquello pues unos 30 metros de ancho. Entonces, un haz de luz proveniente del ovni pues la enfocó a ella y la paralizó y la elevó del suelo. Estuvo, ella calcula, como unos 20 segundos suspendida en el aire y, pasados estos, empezó a descender lentamente hasta llegar al lado del trastero de su jardín. Su sensación, una vez allí en el suelo, fue como la de estar groggy, como bebida. Un segundo haz de luz, de un tono azulado, salió de la nave, aunque esta vez no hacia ella, sino a unos metros más hacia adelante, y de él apareció una especie de hombre, pero una especie de hombre como salido de la serie de The Walking Dead. Parecía un zombie, pero un zombie de 1,5 metros. A medida que este zombie se le acercaba a la mujer, esta empezó a tener ganas de vomitar del hedor putrefacto que hacía aquella cosa. Estamos hablando de septiembre de 2013. Todo el fenómeno de los zombies, The Walking Dead, Guerra Mundial Z, era más que conocido. Luego hablaremos de eso, porque, ojo, el folklore in the making. Entonces, tal como se le acercó ese zombie, se dio la vuelta y volvió hacia la luz. Y tal como este ser desapareció, pues la nave ascendió muy rápidamente y en apenas unos segundos esta había desaparecido de la vista de esta mujer. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Cuando esta mujer miró la hora y vio que eran las 10:40 de la noche. Había pasado 1 hora de tiempo cuando ya le habían parecido apenas pocos minutos. El hedor la había tumbado, la había dejado inconsciente. Más recientemente ha habido avistamientos de personas muy extrañas rondando un campo cercano y además avistamientos de luces extrañas en ese mismo campo, aunque tampoco está muy claro si tendrán algo que ver con este suceso o no. O sea, algo parecido a un zombie, Edgar. Sí, de hecho hasta con peste de podrido y todo. Pero tú no has mencionado en vano el término folklore in the making. ¿Por qué? Folklore en gestación. Pues te lo diré después, porque los casos que yo te voy a contar están muy a la moda de 2013 y también de la última década. Pues fíjate, nos vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a volver a cruzar el charco, nos vamos a venir hacia aquí, hacia Europa otra vez. Nos vamos a ir al norte de Europa, vámonos lejos, allí donde hacen esos días tipo Christopher Lambert, de los que a veces hemos hablado. Claro que sí, esos días de lluvia, vámonos, de bambas, de katanas. Sí. Vámonos directamente a la tierra donde nació el personaje que encarnaba. Pues sí, a Escocia, Alejandro. ¿Qué pasaba en Escocia en enero de 2013? ¿Qué pasaba, Daniel? Pues pasaba que el testigo de nuestro caso iba tranquilamente caminando de vuelta a casa después de un arduo día de trabajo. Tenía un plan nada especial para esa noche. De hecho, tenía que irse a dormir pronto porque le tocaba el turno más madrugador al día siguiente. Así que después de cenar, después de hacer un poco de zapping ante la televisión, se acurrucó en su cama con un ejemplar de la revista Runner's World. Así que sobre las 11 se empezó a sentir ya bastante cansado, apagó la luz y decidió disponerse a dormir. Pero todos sabéis, amigos, que cuando más cansado está uno es a veces cuando peores jugarretas te depara el sueño. Y es que como a más de uno os habrá pasado muchas veces, apenas un par de horas después de haberse quedado dormido, se despertó. Pero no como solemos despertarnos la mayoría sin ninguna razón aparente, sino porque estaba oyendo un ruido extraño. Un ruido como si alguien estuviera intentando entrar de manera forzosa en el piso. Cogió su móvil inmediatamente,
por si en caso de emergencia tuviera que llamar a la policía rápidamente. Pensando, creo yo, evidentemente en un ladrón, en alguien que no debería estar ahí y con no buenas intenciones, precisamente. Eso fue lo que pensó, pero inmediatamente también se le ocurrió que quizá era simplemente a su compañero de piso que volvía del trabajo. Su compañero de piso tenía el turno de noche y por eso inmediatamente, después de que se espabilara un poco de ese estado de justo acabarse de despertar, llegó a la conclusión de que no podía ser su compañero de piso porque eran la 1 de la madrugada. Hacía muy pocas horas que se había incorporado a su turno de trabajo, su compañero de piso, con lo cual no podía ser él. Evidentemente, esto hizo que se alarmara todavía más. Fue corriendo hacia la cocina. Al principio, todos podríais pensar que para hacer como se hace en muchas películas, que es para coger el cuchillo. No lo hizo. Simplemente se fue a comprobar la puerta delantera. Comprobó, lógicamente, que estuviera cerrada. Y lo estaba. Pero tampoco había nadie al mirar a través de la mirilla. ¿Pero él escuchaba los sonidos al otro lado de la puerta? Él escuchaba los sonidos al otro lado de la puerta. Lo único es que cuando él llegó a la cocina y se dirigió ya a la entrada de la casa para comprobar si había alguien al otro lado, el sonido cesó y evidentemente comprobó que no había nadie. Bueno, hasta aquí podríamos decir, podría ser un simple bromista o, de manera más alarmante, alguien que realmente hubiera estado intentando entrar en esa casa, pero que al ver actividad y que la persona ya se había despertado y demás, pues no quiso jugársela a tener un encuentro y un forcejeo con nadie. Así que nuestro testigo decidió volver a cerrar la puerta, girando todas las pasadas de la llave, activando todos los cerrojos, y volvió de nuevo a su habitación, seguro ya de que nadie podría entrar en la casa, habiendo echado tantas vueltas de llave. A nuestro testigo tenía uno de esos caprichos, como tú comentabas al principio antes, que yo tenía hace años y por eso cogía esos resfriados por el aire acondicionado. Pues nuestro amigo tenía un capricho a la hora de dormir, y es que le gustaba dormir con las cortinas abiertas. No. Sí, amigo, el capricho sí. que tiene es dormir acurrucado junto a su ejemplar de Runner's World. Bueno, ese es uno de ellos. Pero el otro, que es el que va a introducir ya el elemento forteano aquí, veamos, en este caso, es que le gustaba dormir, como digo, con las cortinas abiertas. ¿Por qué? Porque este colega era un romántico. Era un poco así de Romeo y Julieta. Le gustaba ver la luz de la luna entrando en su habitación. Le relajaba mucho. Era un lunático. Lo único que ocurría es que en esta ocasión no era la luz de la luna lo que se encontró entrando por la ventana. En la ventana había 3 niños con los ojos completamente negros y los rostros muy pálidos. Hombre, claro caso de Black Eyed Kids. Sintió una absoluta y irrefrenable sensación de terror. El testigo afirma que tendrían todos alrededor de la misma edad, pero le dio la sensación de que eran muy ancianos. Muy ancianos a la par que niños. Sí, como si aquello que tuviera delante no fuera un niño normal y corriente, que fuera una entidad anciana, atávica. A lo mejor se trataban de niños con progeria. Uno de los niños, de repente, sin mediar palabra, comenzó a repetir a través del cristal: déjanos entrar, déjanos entrar, déjanos entrar, llamando al cristal con los nudillos de sus dedos. Déjanos entrar, déjanos entrar. Pero continuamente. Pero una cosa, Daniel, ¿solo preguntaban, solo exclamaban déjanos entrar? ¿O hacían forcejeos? ¿O hacían algún intento de abrir la ventana? No, simplemente le miraban fijamente, llamando con los nudillos a la ventana, y exigían de una manera, con una voz un tanto monótona, pero no era una pregunta, no era una petición, era simplemente déjanos entrar, déjanos entrar, déjanos entrar. ¿A qué te recuerda esto, Daniel? Dice
el testigo afirma que no paraba de decirlo, que cada X segundos golpeaba, hacía el toc toc y decía de nuevo lo mismo: déjanos entrar. Cada vez que esto ocurría, al testigo se le ponían el vello de punta, le entraban los temblores y dice que no pudo evitar llorar de miedo. Casi como una grabación, ¿no? Casi. O sea, solo era uno de los niños, de los 3, exacto, quien hacía todo eso. Sí, los demás, los otros 2, simplemente se limitaban a estar ahí como 2 maniquís mirándole fijamente y le seguían allá donde se movía. Y realmente lo tuvo que pasar muy mal, porque dice que más o menos tuvo la sensación de que esta situación de cada X segundos, esta petición y este llamamiento a la ventana, duró pues aproximadamente 2 horas. Tú imagínate 2 horas aguantando esta locura. Vaya bochorno. Sí. Y qué agobio. ¿Y no llama a la policía? Estaba tan terrorizado que dice que lo único que podía hacer era esconderse dentro de la cama y llorar y temblar de miedo. Como todos sabemos, las sábanas dan una protección de +2/+2. Sí. Pero evidentemente lo último que vio era que se despertaba a la mañana siguiente, así que supuso que una de dos: o finalmente se quedó dormido ante el aburrimiento de esa petición, o se desmayó de miedo, y afortunadamente para él, pues la experiencia no duró 8 horas, sino que solo duró 2. Lo curioso que nota él es que por la mañana se despertó con una sensación de agotamiento físico y mental extremo, cosa que, bueno, podemos achacar a la mala experiencia pasada y al estrés, pero no era solo algo mental, era algo físico. Es como si de repente tuviera una gripe, una sensación de cansancio terrorífico. ¿A qué os recuerda esto último, oyentes? Sí, seguro que más de una habrá pensado en vampiros psíquicos. Aquellas entidades, no necesariamente trascendentales, las podemos encontrar en las oficinas, entre nuestros compañeros de clase, aquellas personas cuya presencia a nuestro alrededor nos incomoda, sentimos que nos quitan energía. Grima, esa palabra. O eso dicen, ¿no? O eso dicen. Pero no en vano he sacado el término vampiro. Y es que, como todos sabéis, y espero que a más de uno y a más de una os haya recordado... Hombre, esa novela y esa película. Esto de déjanos entrar. Sí. Déjanos entrar os ha tenido que recordar a los vampiros. Y no has dicho en vano lo de novela y película sueca, que también hicieron remake americano. ¿Por qué? Pues porque básicamente en la historia hay una niña que resulta ser una vampira que llama la atención de un niño de su vecindario. Al final tiene una relación curiosa y demás, algo especial, pero es curioso como ella intenta tomar contacto con él, y es llamándole también a la ventana. Una ventana que para llegar a ella has tenido que pegar un salto de 4 metros, sí. Pero bueno. Eso sí, pero esta niña nunca entra en la habitación del chaval sin que éste le dé permiso. Ella siempre le dice: dime que me dejas entrar. ¿Por qué? Puedes entrar, me lo tienes que decir. Pero, ¿por qué? Uno de esos típicos juegos féricos. Me lo tienes que decir, si no, no puedo. Y entonces, hay un momento en la película que la niña entra, o hace el intento de demostrarle al chaval qué sucede cuando entra en su habitación sin que éste le haya dado permiso. Y le coge el San Benito. Le coge el San Benito, se pone muy mala. Entonces el chaval dice: te dejo entrar, y se cura. ¿Y esto por qué? Porque según varias tradiciones vampíricas, dicen que estos seres solo pueden irrumpir en las casas de sus víctimas, o como vemos en la película, no necesariamente sus víctimas, si tienen el permiso. Quizás estas entidades también sean entidades vampíricas, vampiros psíquicos, y al igual que sus homólogos del viejo continente, tienen esta costumbre de pedir permiso para entrar. A mí me vas a llamar de búnker, pero yo creo que esto responde a un mecanismo de protección psicológico puramente humano, que es en las antiguas culturas y en las no tan antiguas, en la que la sociedad era principalmente rural. Cuando uno creía en la existencia de vampiros y que andaban por ahí a la intemperie, pues lógicamente eso daba mucho miedo, y todo el mundo pues tenía cierto temor a ser atacado por una de estas criaturas. Pero ¿qué ocurre si de repente empezamos a creer que no tienen poder de entrar en los sitios si no es con el permiso del que está dentro?